Ahora, hay que hablar del capítulo más reciente de Bad Batch, que fue bastante impactante. Así como los tres anteriores, no el último, sino que los previos eran así como fome o como no No, tan bueno. últimamente ahora estos últimos como 4 o 5 han estado buenos. A eso, Volvieron a... eso me- quería decir, pero no me enredé. Pero eso, que volvieron a ser. Están como que justo cuando empezó a salir Mandalorian para competir bien, empezaron a tirar, como decimos, toda la carne a la parrilla. Exacto, las cosas como A deben. echar las cosas buenas y genuinamente empezar a hacer las cosas bien. Exacto, Lo que queríamos ver en un principio. La desde el comienzo. transición entre República e Imperio, lo que le pasa a los clones, la historia detrás de eso. De estos desmovilizados que se quedaron ahí sin trabajo y sin sentido de vida Ujú, también. Y bueno, y este último es la historia de uno de los Bad Batch originales, ¿cierto? ujú. De Crosser, Crosser. Crosser, que es como el más duro de todo, el más Sí, y es imperial el de que todo, quedó en el Imperio, de claro. hecho. Y que no quería seguir con sus No. amigos, no siguió con sus amigos, siguió sirviendo al imperio, pero ahora lo encontramos ahí en un proceso de cambio, Él Wills. creyendo desde siempre que el Imperio lo iba a valorar. Que él era increíblemente talentoso y que iban a apreciar sus talentos como ser humano y como militar. Ujú. Pero evidentemente no. Exacto, Para el Imperio son equipamiento descartado. exacto. Equipamiento viejo. De hecho, eso mismo le dice la persona con la que va a hacer esta Exacto. misión. Le dice, no, yo no, hay que lata ir con clones porque no quiero ir con equipamiento. O sea, ok, la persona. Equipamiento viejo. Claro, gente que es Y descartable, tiene este personaje desechable. nuevo, un oficial imperial que es horrendo. Y es el típico y el estereotípico al final oficial imperial después en el resto de las historias en donde el imperio está más establecido. Exacto. Todo lo que Que hemos visto es en los anteriores. un imbécil. Claro. Que Un se imbécil cree con superior a todos poder. con poder, pero sin ninguna especie de experiencia ni competencia propia. Mm, sí. Y venga, De hecho, ahí le preguntan, ¿en cuántas misiones ha servido? Coronel, general, ¿qué era? Lieutenant, que no sé cuál es Teniente, la... teniente. Eso. Ninguna. Ok. Y ahí lo mandan en una misión a la cresta de la Noma sin ningún propósito real al final. Usando al Crosshair, que es este soldado increíblemente bueno para la violencia y para la Para todo, cualquier tipo de misión de y lo guerra, mandan digamos. a buscar cargo. Claro. A proteger, se supone, a buscar cargamento, que no sé, ni siquiera Ujú. sabían qué es Ni lo que siquiera era. sabían qué era. Y ahí encuentran que había un outpost, que así se llama el capítulo, un puesto en donde están resguardando por más de un año. Y esta es la primera vez que tenemos una indicación de la línea temporal. Ya ha pasado más de un año desde la transición del imperio. Claro. Y lleva todo ese tiempo ahí una unidad de clones. Y ahora quedan tres nomás. Ujú. Solo tres. Entre ellos el... 3 personas. Sí, solo tres de clones y un par de droides, pero han estado constantemente bajo ataque de locales Claro, y se roban el equipamiento y están usando armadura de sus propios hombres claro. y ni siquiera saben qué es porque no los dejan. No es permitido para gente de su rango. Abrir ni siquiera las cajas que están resguardando por un año sin que nadie los vaya a ver. O sea, Ajá. podrían haber Incluso para el estado, comandante. podrían haber estado salvados ahí, podrían haber pasado ninguna penuria si es que hubiesen podido abrir esas cosas, pero no lo hicieron. Pero ellos siguen órdenes. Ujú. Esa es la cosa. Los Good Soldiers, Good soldiers for orders. que es lo que ella repite, qué terrible eso. Bueno, y este Crosshair lo que hace finalmente es darse cuenta de lo que está pasando. Mediante el viaje con el comandante de este lugar, el Mayday, empieza a traquear, a seguir a los eh, locales y a tratar de recuperar el cargamento que se roban. Y de a poco va siendo más cercano a él, dándose cuenta de lo poco que les importa el imperio. O sea, que al imperio les importa a ellos, los Exacto, o clones. sea, no están, nadie los va a ir a ayudar, No, nadie los va a... O sea, no hay refuerzos, no hay renovación de equipamiento, no hay, ni siquiera les importan sus vidas. nada. Y es como una... Pero solamente hay un deber, ahí el deber de recuperar cosas que no tienen ningún sentido y Y el eso. Crosshair de a poco se va dando cuenta de esto y formando un... ¿Cómo se dice?
una conciencia. conexión con este otro clon, Claro, que después finalmente termina salvándolo. claro. Y él se da cuenta y pasan todo el capítulo hablando de él, por ejemplo, no mover peso muerto, no llevarse un cadáver que no sirve de nada, no importa. Y pasa de eso a, después de una avalancha, él ir a buscar al Mayday y sacarlo de la nieve, y a pesar de que él le dice que lo deje atrás, se lo lleva. Claro. Y se lo Valorando lleva. su vida, teniendo algo que genuinamente tratando de proteger algo. Exacto. Y Y es pasa un un cambio. día, una noche, llevándolo de vuelta a la base. Y cuando llega a la base nadie lo quiere, no lo recibe. Mm. Y Y hay. muere. Exacto. El Mayday muere al lado de él. Y Cuando el Imperial, el oficial mirándolo, y no lo hace, y le dice que cumplió su propósito, ¿no? Para el Imperio. ujú, descartable. Así que, y él Les dice termina descartables, acción. y el Crosshair finalmente toma acción en base a esto y a este nuevo punto de vista que formó gracias no solo al Crosshair, o sea, no solo al Maiden, no solo a este capítulo, sino que el resto de la serie. Exacto. Y él es increíblemente importante como parte de la Bad Batch. Por ¿Sí? eso está Es centrado uno de en los él. integrales. Es uno de los integrantes originales. Por eso yo siempre digo lo mismo, sobre todo para la gente como yo que se enreda con la historia. Vean Clone Wars. Vean Clone Wars y van a entender todo y las cosas van a ser así como muy distintas, muy distintas. Yo, de hecho, lo valoro. Y ahora me dejó preocupada porque este pobre Crosshair estaba herido, mató a su oficial a cargo, habían troopers, los troopers a los lados, y de repente aparece en una especie de hospital o algo, atendido por una niña que tiene el cerebro así como intervenido. Y es Y la ahí, asistente del doctor en el montículo que están usando como laboratorio de clonación. claro. Que es a donde llevaron la Silovist en el capítulo anterior, y donde tienen a la Nala C. Ahí está la ¿Sí? conexión entonces, yo no lo había visto eso, Sí. pues. O sea, y ahí a ese lugar van a ir los otros Y a Bad Batch. este punto ya saben que es la Bad Batch. Claro. Entonces es muy probable que, o sea, esto es especulación completamente, pero tendría sentido si es que estuvieran usándolo para atraer a la Bad Batch. Sí, acabo de entender porque yo me había quedado preocupada que estaba quizás dónde. Y no, pues si está en ese lugar, obviamente que se va a encontrar con sus amigos Y yo antiguos. creo que probablemente también le van a hacer otra cosa. Mm, Probablemente lo terminen transformando en lo mismo que encontramos en los capítulos anteriores, este clon que era un asesino. Ah, claro, que le pongan otro chip de asesinato y muerte Ujú. o algo así. Sí, puede No ser. sabemos, No sabemos, pero quedó pero ahí es muy interesante. entretenida y con bastante avance de historia. Y qué Ujú. bueno que me dijiste eso porque yo la verdad no se me había Mm, ocurrido que ese era el nexo. Po. sí, Nada po. que ver. O sea, yo pensaba así que era... Como ha tenido varias cosas así como contando historia Mm, antigua. Era... No, está todo conectado ahora. Exacto. Todo calza. Así Muy que bien. está bastante interesante para ver el futuro de esta serie. De la serie. Igual le está quedando poco, así que ya Sí. estamos. ¿Cuántos capítulos más o No menos? me acuerdo, ahí lo veo. Ya, pero sí que a poco está deshaciendo. Pero insisto, vean Clone Wars. Va a ser otra cosa después, entender las historias. Porque hay Ahora la Bad Batch un es una arco cosa más grande. reciente, pero igual. Sí, sí, pero igual porque también todo lo que está pasando y los vínculos y las cosas entre una cosa y otra, eh, sí están ahí bastante bien explicados. Así que, y bueno, los guionistas es una gran cosa, que Mm. lleven tantos años contando una historia que tenga hilo, ¿no? Que tenga hilo conductor y todo. Ahora yo recién entiendo por qué la gente que son seguidores alegan cuando las historias no son coherentes. Ujú. Y hay varias cosas. Eso. Entonces, bien. Bastante bueno. Bastante. Bastante interesado en el futuro. Exacto. De esta Bad Para Batch. dónde va la historia. Muy bien. Chao.